Volvemos a nuestro país porque ya estamos en la cuenta regresiva para las elecciones del próximo domingo. Sí, tenemos que ver qué tenemos que tener en cuenta para este 7 de septiembre. Mariano, ya rige la veda electoral. Así es, hoy desde las 8 de la mañana estamos en veda electoral por las elecciones del próximo domingo, elecciones inéditas para la provincia de Buenos Aires porque por primera vez o después de muchísimos años se van a hacer desdobladas de las elecciones nacionales y hay gente que tiene muchísimas dudas todavía de qué es lo que se elige, cuál es el sistema de votación. Bueno, y para responder todas esas dudas vamos a tomar contacto con nuestro móvil. Ahí está nuestro compañero Daniel Escufi. Dani, adelante. Bueno, estoy con la persona indicada como para sacar cualquier tipo de dudas que ustedes tengan, porque ya se acabaron las palabras, se acabaron las promesas de campaña, ahora hay que ir a votar el domingo, y si usted tiene alguna duda vamos a tratar de aclarársela a través de una profesional, como es Carmen Martínez Ubiaurre, profesora, abogada y además integrante del equipo que dio los cursos justamente de cara a estas elecciones. Doctora, gracias por atendernos, por esperarnos principalmente. Bueno, ¿cuáles son las principales dudas que tiene el ciudadano hoy? Buen día. Hola, buen día. Bueno, sí, hoy lo que hemos notado es que muchos ni siquiera están informados del desdoblamiento de las elecciones y sobre todo la mayor duda que uno encuentra en las elecciones siempre es qué documento debo llevar para votar, dado que, bueno, les explicamos que el que es habilitante es el que figura en el padrón, pero muchas veces la gente saca un documento y utiliza otro en la calle y va con ese a votar y no sirve. En realidad uno debe llevar el documento que figura en el padrón, debe fijarse, cuando uno se fija dónde debe votar, ahí especifica cuál es el documento, en realidad es el último que ha sacado, con lo cual, si uno tiene un ejemplar, por ejemplo, el A y después sacó el B, con ir con el A, que es el que figura en el padrón, es suficiente. Ahora, si va con el B, le van a permitir votar. Si va con uno anterior, no se permite votar. Y eso, digamos, es quizás a veces lo más problemático cuando el votante dice que no, que es el último documento y, bueno, generan esos problemas quizás a la hora de dejarlo votar. Ahora, este desdoblamiento de esta elección ha confundido un poco a la gente de cara a lo que debe elegir. ¿Qué es lo que se tiene que elegir el domingo? Bueno, el domingo nosotros vamos a elegir en función de que pertenecemos a la quinta sección electoral, vamos a elegir 7 senadores y 5 suplentes y vamos a elegir, 7 senadores y 3 suplentes y vamos a elegir 12 concejales, que eso es por General Porredón, y 8 suplentes. Son legislativas, o sea que vamos a elegir senadores provinciales y concejales municipales. Carmen, ¿cómo te va? Mariano te saluda desde aquí, desde el estudio de Tele 8. ¿Cómo han sido las capacitaciones, teniendo en cuenta que siempre el tema de las autoridades de mesa, las faltazos que se dan en las últimas elecciones y con cierto clima de apatía que hay para estas elecciones, ¿cómo estás viendo ese proceso y cómo te imaginás que puede repercutir este domingo? Bueno, en general, nosotros por suerte acá en la Facultad de Derecho tenemos mucho caudal de gente que viene a capacitarse. Sí es cierto que algunos incluso vienen un poquito fastidiados de que los han convocado, algunos hace mucho tiempo que los convocan y otros no, sobre todo el suplente que cree que no es necesario que vaya. Nosotros aclaramos que tanto el presidente de mesa como el suplente es obligatorio que vayan a ejercer la función y obviamente si el presidente no se presenta será el suplente quien se quede a cargo. Pero bueno, vienen con bastantes dudas, sobre todo los que nunca estuvieron en una elección, que lo que más también cuesta es a la hora del recuento de votos. ¿Cuál es válido? ¿Cuál es blanco? ¿Cuál es de identidad impugnada? Quizás eso es lo que menos la gente está informada. Carmen, buenas tardes. Marisol te saluda de este lado y mira, justamente quería enfocar mi pregunta para ese lado. ¿Por qué? Porque el domingo va a haber muchos jóvenes que van a votar por primera vez, su primera experiencia y no saben muy bien con lo que se van a encontrar en el cuarto oscuro. ¿Cuál es la validez del voto? ¿Se puede cortar boleta? ¿Cuál es el corte correcto? ¿Podemos explicar un poco de eso? Sí, con mucho gusto. La verdad, primero buenas tardes a los dos que no los saludé. Sí, en realidad esta va a ser elección
a nivel validez de votos que no va a ser tan difícil porque, bueno, como al haber 2 solas categorías, digo, no se van a presentar tanto corte de boleta, quizás va a ser más fácil de identificarlo. Los votos válidos son obviamente cuando está la boleta oficializada entera. También si solamente está uno de los cuerpos, puede ser que hay gente que decida votar senadores y no concejales o en forma inversa. También es válido el voto que tenga el encabezado. Puede ser que no figure todo el listado de los candidatos, pero sí figure el encabezado. Y cuando digo encabezado me refiero a que tenga el número de lista, al partido o agrupación política al que pertenece y la categoría a la cual se quiso votar. La gente piensa a veces que porque la boleta está en esas condiciones no es válido y es un error. El boleto, después está el voto de identidad impugnada, que es cuando uno duda la persona que se está presentando si es quien dice ser, a lo que nosotros obviamente les sugerimos que en principio con el mismo documento empiece a hacerle algún tipo de preguntas al elector, como por ejemplo el día que nació, o el número de documento, o el domicilio que figura en el documento, porque obviamente son datos que uno sabe de memoria y si dice ser quien es, se lo sabe. De todas maneras, si quedaran dudas en cuanto a la identidad justamente de esta persona, se puede hacer lo que es el voto de identidad impugnada, que tiene un procedimiento especial con una papeleta donde se toma la huella digital de la persona y después la Junta Electoral evaluará la validez o no de ese voto. Muy bien. Después tenemos los votos blancos, Sí, Carmen. que en realidad se sacan por diferencia de los afirmativos. Muy bien, bueno, Marina Enrico la saluda, ¿cómo le va? Quería consultarle por el voto joven, recién lo mencionaba Marisol. ¿Se sabe específicamente cuántos jóvenes de 16 años van a votar en estas elecciones aquí en la ciudad de Mar del Plata? Yo estaba viendo una encuesta que realizó el Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Mar del Plata que habla del desinterés y también la desinformación muy alta en esos jóvenes que quizás no saben qué se va a votar, no saben, o tienen desinterés por hacerlo. ¿Hay datos de ello? El problema es que yo pertenezco a Formación Ciudadana, no cuenta con el dato de cuántos jóvenes les toca votar. Vi también la encuesta esta del Observatorio Electoral y también vi que había bastante apatía de los jóvenes. En general uno observa en todas las personas cierta apatía y de hecho si uno ve las elecciones que se fueron dando en los distintos lugares del país, ve que la cantidad de votantes ha bajado bastante. Nosotros obviamente que siempre fomentamos cuando vamos a las escuelas a dar capacitaciones y todo, la necesidad de la defensa de la democracia y la importancia para esto de que los jóvenes también vayan a votar. También podemos aclarar con respecto a eso que los padrones de esta elección de septiembre van a tener algunos jóvenes la leyenda de que no están autorizados para votar en esta elección pero en la próxima van a poder votar porque no cumplieron los 16 años al 7 de septiembre, pero sí los van a cumplir al 26 de octubre, que son las nacionales. Muy bien. Carmen, teniendo en cuenta lo que mencionabas, que hay dudas sobre el conteo, pero que al mismo tiempo son boletas de 2 cuerpos máximo, ¿cómo crees que va a ser el conteo y cuándo podremos llegar a tener los resultados ya, por lo menos en General Pueyrredón y en la quinta sección? Yo, la verdad que por experiencia estimo que a las 8 tendrían que estar los recuentos más o menos hechos. Digo yo porque si recordamos que había gente que a las 9 capaz que ya tenía hecho el recuento con una boleta de 13 cuerpos y en este caso van a ser solo 2 cuerpos, estimamos que el recuento va a ser mucho más simple. Más allá que todos sabemos que hasta las 21 horas no se pueden difundir datos. Carmen, ¿qué sucede con la gente que no va a ir a votar por X motivo? Ya sea por una cuestión de salud, porque están de viaje. ¿Qué es lo que tienen que hacer el día de la elección o posterior? Bueno, una vez que terminó, si no fueron a votar, van a tener que lo que se llama justificar por qué no votaron, porque obviamente van a pasar a integrar el listado de infractores al voto electoral. Esto es, el padrón cuando vuelve a la Junta escanea todos los troqueles de la gente que no fue a votar y los pone dentro de este listado de infractores. Estos infractores van a tener que después subir a la página de la Junta el justificativo de por qué no pudieron votar.
¿Cuántos votantes habrá en el Partido General Pueyrredón, doctora, y cuántos lugares habilitados? En General Pueyrredón hay 576.000 más o menos votantes habilitados para hacerlo y hay 1.217 instituciones para recibir el voto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a muy pocas horas entonces de las elecciones de este domingo, Mariano, Marina y Marisol, todos con Mar. Aclaraba algunos puntos la doctora para que usted se saque alguna duda que seguramente todavía tenía. Esperemos haberlo esclarecido en lo más importante. Recordamos entonces que se vota concejales en el Partido General Pueyrredón y senadores a nivel provincial el próximo domingo desde las 8 de la mañana. Muy bien, gracias Dani por esta información. Creo que sí, que quedó muy claro. Tratamos de preguntar todo lo posible para que la gente el domingo vaya. Sin duda sí es importante destacar que vayan, ¿no? Hay que defender la democracia. Sí, importante lo que mencionaba de los documentos, que la gente esté atenta a ver, de no tener algún documento viejo porque puede llegar a tener algún inconveniente. Que revisen el padrón porque recordamos y lo venimos remarcando que a muchísima gente le cambió el lugar de votación, así que para que no se lleven una sorpresa, por más que hayan estado muchísimos años votando en el mismo lugar, que chequeen que no les haya cambiado o que sí les haya cambiado. Y un dato que ayer confirmaba el juez Santiago Martín, juez federal, que en este caso la elección no está organizada por la provincia, está organizada por la provincia de Buenos Aires, por lo que la justicia federal no va a tener juzgados en turno ante alguna inquietud. Lo pueden plantear en las mismas escuelas donde hay autoridades de mesa y fiscales para resolver alguna situación que se pueda llegar a generar. Muy bien, bueno, todas cosas que hay que tener en cuenta para este domingo. Sí, y estamos a tiempo todavía de consultar y demás, por supuesto, así que sobre todo lo del padrón, ¿no? Que cambió de dirección, bueno, consúltenlo con tiempo. Pero también va a haber un programa especial el domingo. Sí, va a haber una transmisión especial de Canal 8, así que todos se suman para ver el minuto a minuto de esta elección a partir de las 19 horas. Muy bien.